Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo creo que si nos falta algo para ser mejores es la solidaridad. Los que estamos acá, la mayoría, tenemos más de lo que necesitamos. Nuestros hijos a mí me enseñaron que había que dar lo mejor que uno tenía. A veces medio sueldo o cuarto sueldo para ayudar al compañero que no trabajaba. Entonces yo les pido a ustedes, sean generosos con los compañeros que no tienen trabajo. Compartan lo poco o lo mucho que tengan. Se van a sentir mucho mejor ustedes que los compañeros, seguramente. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. Yo salté sobre los tablones del viejo gasómetro y estuve en el Maracaná, mezclado entre los hinchas. Esa tarde que ardían mis ojos, un joven doliente olvidó santiguarse, escuchando a la hinchada cantar. La radio que hicimos entre todos nos cobija, en medio de la bruma albiceleste. Nuestra palabra despeja el temporal. Las madres son tribuna, inspiración y nervio ciático. Mueven la historia circular cual asonada de la locura. Nosotros libramos la batalla de los sentidos, pronunciamos cada letra cual talismán bordado por 30.000 conjugaciones escritas en el viento. Esa cancha invisible, tierra santa de los nunca vencidos. Punto cruz donde el fútbol se hace red del verbo encarnado que clama y grita: la patria no se vende, carajo. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. Conducción: Demetrio Iramay, Daniel Ballester. Producción: Mariana Collante. La plaza y la palabra. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos, todas allí en sus casas escuchando la 530, programa número 53 de La Plaza y la Palabra? Vamos hasta las 2 de la tarde, estamos en vivo aquí en los estudios de la 530. ¿Cómo le va, señor Ballester? Muy bien, querido Demetrio. Saludamos también a nuestra compa Florencia Fresa en los controles técnicos. Aquí a mi lado, Demetrio el Pope, poeta y periodista de La Plaza también y de la 530. Bueno, como decís, programa 53, y hoy la idea me parece que es un poco imaginarnos un fogón cerca del mar, la leña ardiendo y Eve contando historias. Esa va a ser la... San Clemente sería entonces, porque es donde Eve iba siempre. La historia de San Clemente, que va a ser la segunda y la tercera que vamos a pasar, es extraordinaria. Porque en realidad, le cuento a los oyentes, Eve hizo, de las tantas cosas que hizo para comunicarse, el Mateando con Eve en la Casa de las Madres. Primero iba a ser un encuentro nada más para conseguir zapatillas para los pibes de la villa. Terminaron siendo más de 80. 99 fueron. Impresionante. 99. Y cuando vino la pandemia, dijo, bueno, esto lo tengo que seguir. Y lo hacía desde su casa con, otro, por supuesto, otro formato, iba grabado, y para entonces ya eran entrevistas, porque lo que a Eve le gustaba del Mateando era el ida y vuelta. Y sí, como sí. se transmitía en vivo además, entonces llegaban las preguntas y los comentarios en vivo por el canal de YouTube a la página de las madres, y después buscaron el mecanismo con el Vasco de poder leerle a Eve esas preguntas, esos comentarios para que ella los conteste, y después también eso se fue de mambo porque eran montones, entonces hubo que, editar un poco, y algunas preguntas que elegía el Vasco eran las que le pasaban a Eve para el final.
Así fue el Mateando. Pero es verdad, primero iba a ser un encuentro y después terminó siendo una serie larguísima. Y el objetivo era juntar, la excusa era, voy a contar mi vida, decía Eve, y con eso vamos a poder reunir alimentos, frazadas, zapatillas para los pibes de los barrios, en un momento en el que además las madres no tenían un mango, porque estábamos en pleno macrismo. Nos querían hasta sacar el archivo a la casa de las madres. Sí, absolutamente. Meter en cana a Eve, y Eve igual pensaba en otros. Y con la particularidad de que en esos dimes y diretes contó cosas que nunca contó, que nunca volvió a contar y que contó solamente por única vez y que son muy fuertes. Porque Eve repetía mucho sus historias, las historias de las madres, que era una manera de decir a ver si les queda, ¿no? A ver si entiende cómo vino la cosa. Por eso tan insistente con la reparación económica, con la sociabilización de la maternidad, con el significado de la marcha de los jueves, una y otra vez. Pero en este caso, sobre todo cuando entremos en el capítulo San Clemente, que les digo es extraordinario, lo que va a contar es muy fuerte, porque hay nombres y apellidos, es una de las maneras de entender hasta dónde se animó Eve, ¿no?, a construir su propia historia, cuando por ejemplo tenía que sacar gente del país, pero eso lo va a contar ella misma. Como hacemos habitualmente, Demetrio, vamos a escuchar lo que Carmen Arias, nuestra compañera, madre de Plaza de Mayo, pronunció en la marcha 2399, el jueves pasado. O sea que estamos a 4 días de la marcha 2400 de las madres. Así que espero que nadie falte a la marcha 2400. Pero ella fue a seleccionar en los archivos de las madres lo que Eve había pronunciado el 7 de abril del 2022 y estaba muy vinculado con Malvinas. Así que si te parece, escuchamos a Eve. Vamos. El otro día yo escuché a un pibe muy valiente que había ido en el portaaviones. Los aviones eran de 1938 para pelear a los ingleses, estos hijos de puta de milicos que tenemos, que son malditos. El portaaviones en que iban esos chicos que él contó, era del 45, se rompía cada rato. Y los aviones que salían de ahí del 38, ¿qué iban a combatir con eso? Nosotros estábamos esperando que nos maten en cualquier momento. No teníamos línea de fuego, no teníamos nada. Estábamos esperando que nos bombardeen, porque no teníamos con qué defendernos. Porque hasta eso se hizo. Porque no había el armamento, mandaron con toda la mierda a que los asesinen, a que los maten, porque no les importaba. Otro contó que hacían zanjas y los metieron en la zanja y nunca le dieron armas para defenderse. No hay. Podíamos contar cualquier cantidad de cosas. Las guerras siempre son infames. Las guerras tienen que ser de palabras. Las guerras tienen que ser de ideas. Las guerras tienen que ser de plazas colmadas de un pueblo que reclame y no aplauda generales, hijos de mil putas como Gualtieri, que este pueblo fue a aplaudir. Ya hay que tener memoria que cuestione. Y cuando vinieron, nos engañaron y no nos dijeron que venían para que nadie los esperara. A estos pequeños héroes que regresaban esperando que alguien los espere. Y algunos no nos esperaban ni la familia, porque no sabían que volvían, porque no querían que le rindiéramos ningún homenaje. Ojalá todos los años, como hacemos las madres para recordar nuestra historia, hagamos actos por Malvinas en el mes de abril. Ojalá. Eve, el 7 de abril del 2022, parecía que había leído el informe Rattenbache, Eve, y seguramente no lo había leído. En momentos tan increíbles, ¿no?, donde tenemos que bancarnos la llegada de esa general a Ushuaia. Sí, el excombatiente que habló antes que lo hiciera Carmen, que leyó este discurso de Eve, recordaba aquella consigna que las madres emplearon durante la guerra de Malvinas. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Y él decía que, digamos, simplificó esa consigna en la madre que llevaba el cartelito que recuerda esa consigna mostrándolo en la plaza. Pero una consigna colectiva, era una decisión colectiva, no era de esa madre. Esa madre era Delia Giovanola y la foto, claro, la inmortalizó a Delia, pero esa consigna fue de las madres. Y además porque fue un momento, cuando las madres emplean esa consigna y van con ese cartel, muy dramático.
¿no? Porque nosotros pensemos que para ese año, las madres, en el 82, pensaban hacer un gran acto para el 30 de abril, su primer gran acto por el 30 de abril para celebrar su aniversario, para marcar su propia fecha fundacional. Y tenían la decisión política de intervenir en todos los actos que hubiera, manifestaciones populares, tanto es así que el 30 de marzo del 82 van también a la Plaza de Mayo, donde son reprimidas, como todo el pueblo trabajador que salió aquel día. Era la movilización de un plan de lucha que había decretado la CGT Brasil, que comandaba Ubaldini un tiempo antes, y son reprimidas, y viene la guerra, ¿no? Y viene el 2 de abril. Entonces la situación política cambia. Y esa idea que las madres tenían para el 30 de abril se ve un poco alterada, por supuesto, porque no hay clima como lo había el 30 de marzo del 82, pero las madres van igual a la plaza y son totalmente hostigadas. Y en ese contexto es que sale una madre con ese cartelito de las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. La foto la individualiza Adelia, pero todas las madres estaban sosteniendo esa consigna, que era una manera de responderle a la situación. Nosotros estamos, digamos, no estamos en contra de la reivindicación de soberanía sobre las islas. Estamos a favor, pero también que esto no borre lo que venimos construyendo y denunciando desde hace 5 años, ¿no? Y que estaba empezando a tener mucho consenso, el tema de los desaparecidos. Y ahí también se vio la maniobra militar de Malvinas, qué es lo que quería esconder, qué es lo que quería contrarrestar con esa gran operación militar, política y cultural, ¿no? Un manotazo de ahogado, ¿no? De un sistema que se estaba cayendo a pedazos. Bueno, vamos a empezar con el fogón, donde vamos a estar alrededor de Eve, que nos va a contar algunas historias. Primero las historias particulares, porque el Mateando comenzó con esa, digamos, observación. Eve iba a contar su vida con detalles. Este primer capítulo lo podríamos llamar Eve, mi abuela y mi madre. Mi abuela me enseñó que para sacar los bichos, ya vivía en un ranchito, había que pintar todos los sábados con cal para desinfectar las paredes del ranchito. En la parte de atrás, de donde ella cocinaba, ponía diarios, porque se cocinaba con mucha grasa en esa época. Y el caminito, había hecho un caminito, ya se los conté el otro día, pero algunas que no saben, del rancho hasta la calle, que era de barro, lo hizo con las latitas de conserva, el culote. Parecía de bronce el camino. Era tal la prolijidad que tenía mi abuela para esas cosas, que era impresionante. Me hacía las muñecas de trapo, las más lindas para mí. Los ojos eran botones, las patas largas, que eran pedazos de media relleno. Son cosas que no me olvido, pero que estaban hechos con tanto amor y con tanto cariño. Siempre yo después, cuando crecí, pensé, esa mujer que sufrió tanto, ¿cómo puede dar tanto, no? Mi mami siempre muy cariñosa, pero mucho más. Se enfermaba por todo. A mí me agarraba asma, ella se enfermaba. Mi tía se fue a vivir a Uruguay, ella se enfermó un mes en la cama, no se levantaba, porque la hermana se va a vivir a Uruguay. A ella le había afectado eso de haber tenido que ser la madre de sus hermanos, le afectó el asilo, se acordaba muchísimo del asilo, siempre me contaba cómo estaban llenos siempre de bichos los chicos con muchos granos, siempre la misma comida, ese olor a esa comida que no le gustaba. En cambio mi abuela lo pasó de otra manera, lo sintió de otra manera. Yo creo que tengo mucho de mi abuela, la forma de tomar las cosas. Cuando el otro día vi un reportaje que le hicieron a mi mamá en una revista hace muchos años. Y en la revista de mi mamá, cuando se llevaron a mi hermano al servicio militar, ella se creía que lo iban a dejar en La Plata y se lo llevaron al Lanín. Y cuando me avisan a mí que estaba yéndose el tren, que mi hermano se iba a hallar ni ropa ni nada. Ay, le digo, cuando le diga a mamá que se lo llevaron al negro, se muere. Fui volando, lo pude ver, nos despedimos, un beso en La Plata carga y se fue. Y vengo y le digo, mirá, mami, tengo que decirte algo. Al negro se lo llevaron, ¿a dónde? Digo, se lo llevaron al servicio militar al sur. ¡Paf! Se cayó desmayada.
Médico, ambulancia, todo, no había forma de levantarla de la cama, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que como a los 4 o 5 meses conseguimos un dinero y la mandamos que la fuera a ver. Y mi mamá en ese reportaje dice, me avergüenzo de haber llorado porque mi hijo fue a la conscripción. Y ahora miren lo que le pasa a mi hija. Y ella está luchando, yo no sé luchar. De verdad no sabía luchar. No sabía luchar, ella todo la desesperaba. Ella no quería que sufriéramos, que nos pasara nada. Y mi hermano cuando vino de hacer el servicio militar, mi mamá hizo una fiesta, puso mesas en la calle y llamó a todo el barrio. Mi papá dice, ¿qué le vamos a convidar a la gente? Ah, no importa. Se puso a amasar, torta frita. Era tal la alegría que tenía que... Y eso que lo había ido a ver. Pero mi hermano había adelgazado como 60 kilos. Mi hermano era muy gordo y muy mamero también, ¿no? Le decíamos los hermanos Corso nosotros. Cuando le dolía una cosa, no le dolía el otro. Contando como a nadie de la historia de su vida, la abuela, su madre, el hermano que se va al sur a hacer la conscripción, todo ese sufrimiento por el otro, ¿no? De alguna manera. Sí, y el término, viste, el verbo luchar, para Eve, no es una cuestión política y es una cuestión de vida, del ser, de tenés que enfrentar lo que te pasa en la vida. Impresionante eso, ¿no? Porque uno generalmente habla de luchar en términos colectivos o de la lucha política. Bueno, en este caso, Eve lo que estaba hablando era de que para poder sobrevivir, para poder sobrellevar la vida, había que luchar. Antes de entrar al capítulo de San Clemente, que les vuelvo a decir, va a ser una cosa absolutamente inédita, vamos con otra fogoneada de la presidenta de la Madre de Plaza de Mayo, capítulo que podríamos llamar de monjas y de bochas. Y crecí, y al final también terminé en un colegio de monjas, también de mujeres, y vi lo malas que eran las monjas. ¡Ah! Más malas que la sarna. Sí, malísimas. Pero era otra cosa. No era como la vieja, la Adolfa, esa que era tan mala. No, las monjas vos las podés dominar. Porque ellas como son tan cerradas, hay cosas que vos les podés hacer a las monjas. Entonces nosotros las chicas hacíamos lo que queríamos. Yo tenía 13 años, 12 años, y me pintaba los labios, y las monjas no querían. Estaba con un papelito así cuando subía la escalera, te lo daba para que te pasaras por acá, y a los 12 escalones te le volvías a pintar. Y después bailábamos arriba de la mesa y todas esas cosas que hace cuando uno es joven. Y también esas monjas me marcaron, porque ahí también aprendí, como aprendí con mi abuela, como aprendí con mi mamá, con mi papá explotado en la fábrica. ¿Qué aprendí ahí? Las diferencias sociales. Porque el patronato María Josefa Roselo era para las pobres que teníamos que limpiarle a las niñas de la misericordia. Porque el patronato María Josefa Roselo es de la misericordia. Esas chicas que van ahí son las que limpian la misericordia, las que preparan las bombas. Entonces, el sábado la misa para las pobres, domingo para las ricas. Hacíamos las kermeses, cosíamos para las kermeses, todos nos dejaban ir. No se podía ir. Digo, qué terrible. Había una monja que la queríamos un montón, se llama Hermana Rosario. Jovencita, jugaba con nosotros, la amábamos. Decíamos, qué desperdicio esta monja acá adentro. Un día nos enteramos y se fue con el cura. ¡Ay! Una alegría toda. La hermana, nos agarró la hermana Valentina. De eso no se habla acá. Prohibido hablar. Se murió, no se fue. Así nos dijo. Yo dije, qué vieja mala, porque ella nunca se animó a irse. Solo de envidia. ¿De qué otra cosa podía pasarle eso, no? También te marca eso. Ves las diferencias sociales, cómo es la historia, ¿no? Y también en el club, en el club de al lado de mi casa. Club Unidos del Dique era un club de hombres. Bochas, básquet, fútbol, mus, truco, todo para los hombres. Y yo tenía una tía, la hermana de mi mamá, que era bastante avanzada, que fue una de las primeras que se puso pantalón blanco y se vestía como de marinero, para ir a los picnics.
Y dice, che, vamos, tenemos que ir, vamos un día, vamos a jugar a las bochas también nosotras. Yo todavía era chica, pero mi tía no, entonces fuimos. Y empezamos a ver si había otras que se animaban a jugar a las bochas. Entonces un día mi tía, todas se pusieron pantalones blancos, todos, como hacían y se fueron a jugar a las bochas. Y fuimos un montón a verlas. Uy, ¿te imaginas el quilombo que se armó? No, pero ¿cómo? ¿A qué hora van a venir? Se agarraron la cancha y le hacen pozo porque no saben, porque, claro, tirábamos la bocha, cualquier cosa. Yo todavía no jugaba, todavía era chica. Bueno, pero eso nos entusiasmó. ¿Qué pasó? Cancha de bocha, jugábamos a las bochas. Truco, ¿por qué no vamos a jugar al truco? Aprendimos a jugar al truco. Al mus. Atendíamos la biblioteca y ¿qué hicimos? Trajimos una profesora de gimnasia. Eso fue la revolución para el club. Porque los hombres básquet, las mujeres nada. Y esta se llamaba Trota. Era muy ágil la mujer. Entonces nos enseñaba, bueno, ahí hicimos, todas las más chicas, las más grandes, todo, hacíamos gimnasia. Ya después compramos colchonetas. Y era como un avance, porque en ese momento las mujeres, esas cosas, poco y nada. Ni hablemos de ahora que jugamos al fútbol. No había básquet de mujeres todavía en esa época. Entonces eran pequeñas cosas que vos ibas viendo que iban pasando en el club. Porque siempre las mujeres, ¿qué hacíamos? Cocinábamos. Conversábamos de modas, de vestidos. Y en el club habían puesto, ¿viste? Una profesora de bordado, una profesora de costura. Y nosotros nos decíamos, no, che. Y sobre todo mi tía con las amigas de ella que eran, no dejemos que venga. Basta de aprender a bordear, a coser. Hagamos otras cosas en el club. Y le fuimos modificando un montón de cosas. Aunque parezcan chiquitas, aunque ahora parezcan tontos esto que cuento, pero cómo uno se va marcando cuando uno es receptora de la vida. La memoria de Eve, historias de fogón, increíble memoria de lince, diría yo. ¿Se acuerda hasta el nombre de la profesora de gimnasia? Tota. El nombre de las monjas, de la profesora de colegio primario. Impresionante. Bueno, estamos aquí en vivo, por supuesto. Vamos hasta las 2 de la tarde, momento en que llega los compañeros de Ya es tarde, con Marquitos Príncipe a la cabeza, que ya están trabajando aquí en producción. Y vamos a meter un tanguito, Deme. Un tanguito. Vamos a meter un tanguito, que es un tangazo en realidad, porque vamos a escuchar por primera vez en la plaza, la Plaza y la Palabra, a Buenos Aires Negro. Pero digo, después hacemos una pausa y vamos a ingresar al territorio de San Clemente, que vos subrayaste, porque era tan importante San Clemente para Eve. Aquí, Peche Esteves va a cantar Arcángel. Peche Esteves, un gran cantor, murió muy jovencito, lamentablemente. Yo quiero nombrar a los músicos que lo van a acompañar. Era una orquesta fantástica, Buenos Aires Negro. Voz y guitarra criolla, Hugo Esteves, el Peche, guitarra Nicolás Esteves, bandoneón Pablo Yanis, guitarra eléctrica el Coqui Carbonero, en el bajo Santiago Cariboni, en la batería Hernán Fernández, en la flauta Juan Pablo Di Leone, trombón Pablo Jiménez, trompeta y arreglos musicales Ricardo Culota. Es una gloria para mí de la música popular argentina. Buenos Aires Negro, Arcángel.
El Peche Esteves cantando Arcángel, gran visitador de la 530 en la época de Fractura Expuesta, junto con Buenos Aires Negro. Pausita y nos reencontramos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarma, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4-205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Somos Telam, los trabajadores de Telam. Lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. 32 minutos de la 1 de la tarde. Yo sé que a Demetrio le encantaría arrancar después de la pausa, pero lo que pasa es que en la radio es así. Cuando uno empieza el poema, el otro es el que conduce. Es así porque es una cuestión técnica. Yo no dije nada, Ballester. Te vi avanzar y me parece bien. No, escuchame, ¿sabes lo que quería comentar? Que la semana que viene, el sábado que viene, el 13 de abril, va a haber una nueva edición de la Peña de los Abrazos. Muy importante. Muy importante, va a haber muchas actividades. Ayer fue un éxito el Festival de Tango. El 12º Festival de Tango. Exactamente. A partir de las 6:30 de la tarde, el sábado que viene, una nueva edición de la Peña de los Abrazos. Va a estar Sandra Cirili con Emilia Parodi. Va a haber un taller de danzas populares que va a coordinar Santiago Bonacina. Conciertos con Mónica Abraham y Jorge Giuliano. Va a estar también el Rolo, Raúl El Mono Villafañe. Va a haber un patio peñero, feria, buffet a precios populares y una entrada libre, pero con un bono contribución consciente y solidario de 2.000 pesos únicamente. Y además, ¿sabes qué? Si llueve no se suspende, porque lo hacemos adentro. Así que los esperamos a todos, a todas, el sábado que viene a partir de las 6:30 allá en el Ecuni. Es un momento muy especial para visitar el espacio cultural de nuestros hijos, pero también para visitar el espacio para la memoria, porque digamos es para ir y caminar por todos esos lugares, ¿no? Poner el cuerpo ahí también, que tanto lo necesitan. Y bueno, vamos entonces derecho viejo, estamos en vivo con la compañera Florencia Fresa en la operación técnica, a meternos en el mundo de San Clemente. Como decía Deme, era muy importante San Clemente para Eve, porque ella le encantaba ir al mar en verano, tomarse unos días de descanso y participar, ¿no?, de eso tan importante que es revitalizarse. En este caso lo va a contar ella misma en dos partes, Eve y San Clemente. Hoy les voy a hablar de San Clemente. San Clemente para mí es un lugar
muy querido. Me atrapa, no solamente porque me atrapa el mar, sino por la historia que tengo en San Clemente. Mi mamá tenía una tía, como siempre hay una tía rica en la familia, que se había casado con uno que se creía rico y compró un terreno en San Clemente en el 40 y lo llamó a mi papá para que lo ayudara a trabajar, a hacerlo. En el 40 mi papá tuvo que pedir permiso en la fábrica, le prometió que le iba a pagar tanto y cuanto. Bueno, mi papá estuvo un tiempo, volvió a la fábrica y en el 41 volvió otros meses, siempre sin pagarle nada, pero ya le iba a pagar. Y en el 42 fue con mi mamá y con mi hermano y conmigo. Y mi mamá también trabajaba en el hotel, porque ya en el 42 se había habilitado una parte del hotel. Y en esa parte del hotel, o casualidad, fue un grupo de médicos que recién se habían recibido en La Plata. Y el que los llevaba, que era un profesor, se llamaba Ingrata, el doctor. Y bueno, fueron ellos los primeros que inauguraron el hotel. Y mi mamá trabajaba, ponía la mesa, lavaba los platos, cocinaba. Bueno, cuando terminó ese año, ya mi mamá me decía, el tío no le va a pagar, no le ha pagado nada, no nos va a pagar. Y mi mamá tenía razón. Nos volvimos sin un peso, con un montón de chapas viejas que él nos mandó con un camión y con muchas promesas. En esto ya tenía que ver la explotación de un propio pariente que explota al que no tiene. Mi papá en la fábrica ganaba muy poco y le parecía que, bueno, que ahí iba a entrar unos pesos más. Después de un tiempo, mi tío le dijo que no tenía plata para pagarle todo lo que le debía, que era un montón, que le iba a dar un terreno en San Clemente. Y nos dio un terreno. Le dio un terreno a mi papá. Bueno, que se escrituró hoy, que se escritura mañana. Paco, hacé, no tengas problemas, hacé lo que no. Bueno, hicimos entre mi marido, ya habían pasado, miren los años que habían pasado. Yo tenía 12 años cuando nos fuimos sin cobrar, me casé cuando tenía 19. Bueno, y empezamos a hacer de a poquito un cuadradito en el terreno. Hizo mi papá con mi marido, con unos amigos. Y después lo fuimos mejorando. Con el tiempo le hicimos una galería y en el fondo había mucho fondo, entonces llevábamos todos, íbamos con carpas. En el cuadradito vivían mi papá, mi mamá y los nenes y nosotros vivíamos en las carpas, mi hermano, su mujer. De San Clemente para nosotros tenía un sabor tan lindo, ¿no? Bueno, decíamos, papá no te pagó con plata, pero mira qué lindo lo que tenemos. Bueno, pasaron muchos años, se llevan a mis hijos y bueno, un día vamos con mi marido y la nena, seguimos yendo a San Clemente. Vamos con mi marido y la nena a pasar unos días y ya faltaban mis 2 hijos. Todavía no faltaba mi nuera. Mi nuera andaba por ahí dando vueltas, pobre todavía. Y estando en San Clemente, sentados afuera en la galería, se aparece un chico y me dice, ¿acá es Bonafini? Sí. ¿Puedo pasar? Sí. Dice, mire, yo soy un compañero de sus hijos. Ah, sí, le digo yo, sí. Dice, bueno, dice, le venimos a pedir un favor. Somos 5 personas que estamos dando vueltas, estamos trabajando en los distintos balnearios, en la construcción, todos con nombres falsos, claro, estaban en la clandestinidad. Estamos muy, muy perseguidos. No sabemos si nos vamos a poder salvar. Le venimos a pedir si usted nos da una ayuda. Bueno, digo, ¿en qué les puedo ser útil? Digo, bueno, nosotros tenemos acá, dice, una cartita para una tía mía, me dice uno de los chicos. Que es mejor que usted no la vea porque tiene algunas directivas. Y si usted no las conoce, es mejor. Dice, pero le voy a explicar. En las directivas hay un pedido y hay 3 citas para que nos podamos ver en lugares diferentes, porque si mi tía no puede venir un día, puede venir otro u otro. No, está bien, yo lo llevo, no tengo problema. Se va enseguida, había venido con una bicicleta más rota, pobre,
Y nada, hablando con mi marido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, cuando lleguemos vemos. Todavía faltaba como 5 días que nos quedáramos ahí. Llegó a mi casa y mi marido me dice, ¿qué vas a hacer? Porque era una casa muy vigilada, porque faltaban los 3 chicos esos que estaban ahí, y más un sobrino que estaba en otro lado, y la pobre tía que custodiaba la casa como podía. Pero la casa estaba muy custodiada. Entonces a mí se me ocurrió comprar unos cuantos ositos de peluche y a uno de ellos abrirle la panza y ponerle la cartita y cerrarla. Y los empecé a vender como 10 cuadras antes, casa por casa, hasta que llegué a la casa que tenía que llegar y sale la tía. Digo, ¿vos sos Susana? Digo, me tenés que comprar este osito porque tiene noticias. Bueno, se lo dejé, me fui y como a los 15 días me llama para verme en un bar, a decirme que los chicos le habían mandado decir que vendieran todo lo poco que había quedado en sus casas, las heladeras, la ropa, todo, para irse, para poder escaparse, y que no tenían plata para escaparse, no había, casi que teníamos que juntar. Bueno, juntamos toda la plata que pudimos, entre todas las madres, las que más o menos teníamos conciencia de que había que ayudarlos a escaparse, y las madres teníamos una vía para el escape, que era por Gualeguaychú, que había una madre ahí que nos sacaba un pasaje en un micro cualquiera que cruzaba la frontera a Brasil. Teníamos un obispo en Brasil que nos atendía y nos recibía a las personas que mandábamos y enseguida los ponía bajo el ACNUR. Era todo un procedimiento que llevaba unos cuantos días, pero que este obispo, la verdad, no tenemos cómo agradecerle la cantidad de gente que recibió y protegió. Así que los chicos, unos en un micro, otros en otro día, pudieron salir todos del país. Salieron todos del país, pero quedó una cosa muy dolorosa, que es que el matrimonio Roca, la mamá de la chica, no le quería devolver la nena, porque ellos escaparon solos. Y no le quería devolver la nena, por más que le pedíamos, ¿cómo vos le estás haciendo lo mismo que te hacen los milicos a vos? Te sacaron tus hijos, vos le sacaron. 2 años nos costó que esa señora, que esa familia resuelva devolverle los hijos, la nena. Así que bueno, a los 2 años conseguimos que la tuviera. San Clemente tiene ese sabor de esas cosas tan profundas para uno, de saber que pudimos hacer algo por 5 pibes, de saber que nadie los persiguió ahí. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Lo que se viene ahora es sensacional. Evo una vez nombró al arzobispo al que hace referencia, que era Monseñor Arns, que era Monseñor obispo de San Pablo. Yo tuve la suerte no de conocerlo mucho, pero sí de estar frente a él allá por 1977, pero alguna vez Eve lo nombró cuando fueron a Brasil, de esos tantos viajes que hicieron las madres. Bueno, hablando de Brasil, escuchamos un temita y seguimos con este relato increíble sobre San Clemente, que tiene una definición contundente. Vamos a escuchar a Elis Regina. Es un disco de 1968, el autor es Tulio Paiva, es un compositor tradicional de Río Grande do Sul, de donde era Elis Regina, y la canción se llama Silencio.
Cuando pasó el tiempo, estando yo en Europa, viene el hijo de mi tío y le dice a mi mamá que como el terreno no estaba a nombre de mi papá, le tenía que vender la casa. Y era en el momento que se había cambiado la plata, ¿vieron? Que nadie sabía cuánto tenía, que los 100 pesos eran 10. Y la casa valía 60.000 pesos. Y él le dio a mi mamá 600 pesos. Mi mamá me llama por teléfono y me dice, mira, dice, el Toto me compró la casa. ¿Cómo te compró la casa?, le digo yo. Sí, porque el terreno no estaba a nombre de papi. Ay, mamá, digo, bueno, guardá bien la plata, le digo yo. No, dice, son 600 pesos, 200 para Daddy, que era mi cuñada, 200 para mí, 200 para vos. Yo me quería morir. Pero bueno, ya estaba, ¿qué iba a hacer? Entre medio de todo esto, que si, ¿qué le vas a decir? ¿Lo vas a ir a ver? ¿No lo vas a ir a ver? La hija de ese hombre, o sea, la nieta del primer Bellini, del que le contrataba mi papá y no le pagó, con el marido que se llamaba Cuadrado, pertenecían a la CNU, estaban en San Clemente, van a Mar del Plata y asesinan a la primera estudiante que fue asesinada en Mar del Plata, la estudiante Filler. Y la asesinan ellos. Y van presos. Entonces, ya era como una cosa muy terrible lo que pasaba en esa familia. Pero ¿qué pasó? El cura del lugar, de San Clemente, lo salva y lo saca de la cárcel. Entonces todos me decían a mí que yo les hiciera juicio a ellos. Digo, pero ¿cómo le voy a hacer juicio a ellos por la estafa si yo le tengo que reclamar la vida de una piba? Ustedes entiendan, no puedo pedirle plata a 2 asesinos, que eran los herederos. Y la gente no entendía, me decía, no, pero vos tenés que sacarle. ¿Qué le voy a sacar? No quiero sacarle nada. Y fue muy terrible. Yo lo único que hice fue perseguirlos. Porque ellos vinieron a vivir a La Plata después de un tiempo, se instalaron cerca de una pensión de estudiantes y los iban a denunciar a todos los estudiantes a la comisaría 9ª. O sea que seguían haciendo de terror. Así que muy pacientemente, con gente que sacó fotos, con todo, pudimos hacer sí la denuncia contra ellos, no solamente por el asesinato de Filler, sino porque cómo siguieron actuando. Así que San Clemente tiene eso para mí. Me atrapa por todo eso. Me atrapa porque yo puedo ir con la cabeza alta y ellos todos, los que quisieron estafarnos en San Clemente, son basura. Cuando alguien dice Bellini, uff, estafadores. Cuando alguien dice Cuadrado, Dios me libre. Son asesinos. Y uno puede ir con la cabeza alta y caminar y que la gente te quiere y te pide una foto y entonces te hace pensar cuánto vale a veces pequeñas actitudes, que no son las grandes cosas que hacen ellos, sino pequeñas cosas que uno aprende de los hijos, que uno siente cómo se deben hacer, te dan después esta felicidad de recorrer San Clemente, de caminar sus calles, de pasar por la puerta de lo que fue nuestra casita, donde fuimos tantas veces tan felices, donde hacíamos tantas comidas, venían todos los parientes, los amigos de los chicos. La verdad que es tanta la felicidad que vivimos ahí, que no me da para nada bronca porque perdimos la casita. Me da mucha seguridad de saber que hicimos bien las cosas. San Clemente, para mi papá y para mi mamá, también fue un lugar muy querido, porque ellos trabajaron muchísimo ahí. Estaban tan ilusionados con esa casita. Gente que fue muy pobre, tener una casita para veranear era como un sueño. Mi papá no vio que lo estafaron a mi mamá. Ya estaba muerto cuando vinieron a estafarla. Así que él, que era el que más amaba la casa, nunca se enteró.
Él creyó que mi tío le había pagado. Él estaba conforme con el pago del terreno. Mi mamá ya era muy viejita y el tema de la plata no entendía mucho cómo esto de 60.000 se había convertido en 600. Y nosotros, mi marido, la nena, yo, disfrutamos de caminar por las calles de San Clemente. Qué historia, ¿no? Increíble esta Eve íntima. Inclusive diría esta Eve guerrillera, porque está contando cosas muy puntuales. Y Demetrio, ¿viste el silencio? Está hablando ante 60 personas en la Casa de las Madres, un silencio en el auditorio impresionante. Y lo que estamos compartiendo son momentos, diferentes momentos de los Mateando con Eve, que fueron, como dijimos hace un ratito, casi 100, y en algunos momentos contó cosas puntuales como esto que acabamos de escuchar, que yo creo que si hay algún productor de Netflix acá, tiene una historia extraordinaria para recrearla, digamos, ¿no? Una cosa increíble. Lo de los ositos de peluche es extraordinario. Abría los ositos de peluche. Dije, ¿cómo hago? Dice, bueno. Iba casa por casa, claro, para que 10 cuadras antes de la casa donde tenía que vender el osito, donde estaba el mensaje, venía vendiendo para poder llegar hasta esa y que nadie sospechara. Ahí va una mujer vendiendo ositos de peluche. Simulando. Qué extraordinario. Vos sabés que acá una oyente, Tina de Argel, recuerda exactamente lo que veníamos diciendo. El que nos recibía en Brasil, dice, era Paulo Evaristo Arns. Sí, claro. Un prócer de los derechos humanos. Y vos sabés que falleció Paulo Evaristo Arns en el año 2016, a los 95 de edad. Y Eve, en la plaza, lo reivindicó y dijo, murió ayer, era un hombre de la Iglesia Progresista de Brasil. Nos enseñó cómo hacer para que los hijos nuestros que nos quedaban, o algunos que no eran nuestros, pero que necesitaban irse del país urgente, pudieran tener una mano. Nunca preguntó quiénes eran ni de dónde venían. Nos recibió con mucha fuerza y cariño. Se le debe un montón porque tuvo muchos problemas por darle la mano a los compañeros. No hay palabra para agradecerle. Murió ayer a los 95 años y como todos los grandes hombres, seguro que no va a morir nunca, sobre todo para los que estamos llenos de agradecimientos para él. Y así fue. Y así era él, porque los chilenos, los uruguayos, los argentinos íbamos a San Pablo, íbamos a verlo al cardenal Evaristo Arns y siempre te daba una mano, ¿viste? Demetrio, te tengo que decir algo. El jueves es la marcha 2400 de las Madres y me parece que son también 24 años de la universidad. Claro, ¿no? Ayer, 6 de abril, se cumplieron 24 años de que las Madres inauguraron la Universidad Popular. Empezaron este camino que ahora, bueno, ha llegado ya a ser una universidad nacional, Madres de Plaza de Mayo, con todo el reconocimiento estatal, que se encuentra en una situación bastante complicada porque con toda la fortaleza de la comunidad, pero con el hostigamiento total del gobierno nacional que se niega a enviarle los fondos que le corresponden por ley y que están impidiendo que los trabajadores y trabajadoras de la universidad, su plantel docente y todo el cuerpo no docente, puedan cobrar por su trabajo. Así que efectivamente 24 años y coinciden con los 2400 jueves, así que el jueves en la plaza va a ser una marcha muy muy especial. Va a haber rectores de universidades nacionales. Eso, anticipe. Acompañando a las madres. Acompañando, por supuesto, a la rectora de la Universidad Nacional de las Madres, a Cristina Camaño, y va a haber, bueno, por supuesto, la plaza como siempre, la marcha de los jueves como siempre, especial porque son los 2400, y después, al término, hablan los rectores nacionales y una clase pública que va a dictar Cristina Camaño, la rectora de la UNMA. Bueno, nadie tiene que faltar, el jueves a partir de las 3:30. Los que estén viviendo lejos lo escuchan por la 530, que sale todo en vivo. Y tenemos una parva de cosas contadas por Eve en este fogoneando que estamos compartiendo. Pero yo creo que el broche de oro fue lo de San Clemente. Toda esa historia que algunos van a volver a escucharla, si van a Radio Cut, por ejemplo, la pueden volver a escuchar o esperen un par de días que después sale en la página de la 530 en las redes sociales, porque es algo que yo creo que hay que volver a escuchar porque contó un montón de cosas, dio detalles increíbles. Bueno, podemos seguir el domingo que viene, porque de hecho nos quedaron audios sin pasar para hoy. ¿No, Ballester? Bueno, perfecto.
Hagamos así entonces, el domingo que viene sí traemos más material, más todo lo que pase en la semana, ¿no? Porque siempre vamos a aprovechar algo de lo que suceda. Que no nos quede nada en el tintero, nos vamos a ir con un tanguito, en este caso hecho por la orquesta Fernández Fierro, la orquesta típica Fernández Fierro. Es un tangazo que se llama Blues de Boedo. ¿Están contentos ustedes que ayer ganaron en Rosario? ¿Y qué te parece? No se te nota. ¿Pero qué te parece? Ya estoy acostumbrado a ganar. Boca es un equipazo, prepárate, ¿eh? Bueno, prepárense. Perfecto. Un saludo a los compañeros que ya vienen. El querido Marcos Príncipe, que es hincha de un equipo, hay que decirlo, ¿no? Que él lo dice con toda alegría siempre, hincha de Olimpio de Bahía Blanca. Espero que Pero está con un compañero que es hincha de Boca. Fana, creo que lo fue a ver al Maracaná, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Esto es Blues de Boedo, del querido Tape Rubín. Muchas gracias también al cuñado del Peche Esteves, que dejó un mensaje. Dejó un mensaje, sí, sí. A todos ustedes también por comunicarse con nosotros. Nora de Sáenz Peña, 3 de febrero. Gracias por pasar un tema del Peche, mi cuñado querido. Me acompañan siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Florencia Fresa. Canta el Chino Laborde con la orquesta típica Fernández Fierro, esta gloria llamada Blues de Boedo. Escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blues de Boedo cruzan por mi corazón. El rocateto se tomó esta vez una azotea y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean ni a Dios. A esa ventana de la blanca luz en blues. Boedo, tu luz no sea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura roto y sin perdón. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blues de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no sale en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullos que te arruina. Los blues de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz lucea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a
AM530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La aparición de los jóvenes en la política, de los jóvenes con responsabilidad, es muy importante. La Escuela Justicialista Néstor Kirchner tiene como objetivo hacer un aporte a la formación de los cuadros militantes, a la reactualización de la base doctrinaria y programática de nuestra fuerza política, al diseño de herramientas para transformar la realidad y a la generación de contenidos de comunicación política en pos del interés nacional y la construcción de un país más justo. Se trata de un espacio participativo, integrador, federal y democrático, con perspectiva ambiental, de género y multicultural. Te podés anotar en los siguientes cursos: Programa de Planificación Territorial, Curso de Salud, Curso de Ambientalismo Popular, Argentina, Soberanía y Nuevo Orden Mundial, Introducción al Pensamiento Nacional y Popular, Comunicación Política con Perspectiva Nacional. Para inscribirte, entra en nuestro Instagram, Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Queremos que los lugares políticos sean lugares de educación, de formación, de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una Argentina diferente. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Las madres decimos, más vale un toma que dos te daré, pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron Néstor y Cristina en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café, no en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Eve de Bonafini, AM530. Somos radio, somos Eve.